Esto es Ficción en la Ciudad, con Natalia Vigón Rufa y Leo Espina. Él es luchador por los derechos de la ancianidad. Está presente en el estudio de Radio Federal Rubén Giovannini. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir hasta el estudio. Que es, fíjate vos que la palabra lo define, jubilación, adquiere el derecho a la jubilación. ¿Y qué es la jubilación? Es un júbilo, una alegría, donde el que tuvo deberes comienza una nueva etapa de su vida con derechos. Porque los deberes los cumplió, entonces tiene derechos. Y es ahí donde el derecho que él debería gozar plenamente, no lo puede hacer porque aquellos que deberían administrar el dinero que él aportó en su vida de trabajo, no lo han hecho bien y le hacen pagar las consecuencias a aquel que cumplió siempre con su deber y queda desamparado. Si bien no queda desamparado totalmente, la jubilación es una garantía que le da el Estado a través de la Constitución Nacional, en la cual le está garantizando la dignidad en su vida. Y yo le preguntaría hoy, con 4.200 pesos, ¿puede tener una vida digna una persona mayor? Yo desde chico siempre tuve una militancia, siempre en defensa de la gente. Cuando yo digo la gente, digo siempre en defensa de mi pueblo, mis hermanos, no importa las ideas políticas que profesen. Estamos en un país donde somos todos hermanos. Pensemos como pensemos, la injusticia para el joven es una injusticia, al igual que para la persona mayor o como para el niño. No hago distingo de religiones, ni hago distingo de ideas políticas. Yo siempre le digo a los jubilados, el hambre de un jubilado peronista, el hambre de un jubilado radical, el hambre de un jubilado socialista, es hambre por igual para todos. Y la injusticia, cuando se violan los derechos, y son violaciones para todos por igual, no importa cómo piense, y ni quién las hace. El gobierno que yo me enfrenté a todos los gobiernos habidos y por haber. Hace 30 años que vengo enfrentando yo esta situación. Se crearon los tribunales previsionales gracias a mi lucha. Ellos agarran la bandera del 82% y ni siquiera saben de qué están hablando. El 82% móvil surge de la reforma constitucional de 1958. En el año 1949 hubo una reforma constitucional cuyo artículo 37 contemplaba los derechos de la ancianidad. Eran 10 derechos: derecho a la vivienda, vestimenta digna, calidad de vida, vestimenta digna, todo aquello que dignificara al hombre como ser humano. Al hacerse la reforma constitucional de 1958, ese artículo desaparece de la Constitución, que era el artículo 37 de la Constitución del 49. Las luchas obreras permitieron que dentro de esa Constitución se agregara un artículo, 14 existía, pero le agregaron el bis, el 14 bis. Y en ese 14 bis aparecen los derechos a la seguridad social. Ahora, ¿qué pasa? Por el artículo 28 de la Constitución Nacional, reza: todo artículo anteriormente mencionado será reglamentado por ley, pero la ley no deberá limitar el uso pleno y el gozo del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que reglamentar por ley el artículo 14 bis. Y esto se reglamenta con la ley 14499. El trabajador, al jubilarse, percibirá el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de obtener la jubilación. ¿Y qué es el 82% móvil? Ahora te paso a explicar. ¿Cómo surge el 82%? Se supone que cuando vos te jubilás, hay gastos que ya no vas a tener para llegar a tu trabajo. Sí. Entonces, esos gastos que vos ya no vas a tener como jubilado, se calcularon en un 18%. Entonces, para mantener tu calidad de vida y tu poder adquisitivo que vos te esmeraste y que trabajaste para tenerlo, para que no te devalorizaras, en una palabra, se te reconocía que vos, al no tener esos gastos, ese 18% que se calculó, inclusive participa la Organización Internacional del Trabajo en este estudio,
dicen, bueno, si este gasto no lo va a tener, no es lógico que esté ganando más que uno que está trabajando. Entonces se descuenta ese gasto y ahí surge el 82%. El 82% es un porcentaje, que podía ser 70, porque en una época fue 73. Lo que pasa es que hoy es el 50. Hoy estás trabajando y por eso nadie quiere jubilarse. ¿Por qué? Porque el cálculo de haber inicial es el 50%. Y es una barbaridad porque te baja, te quita la calidad de vida. Y al quitarte la calidad de vida y no cumplirte con la movilidad, que es la verdadera garantía constitucional, la movilidad, que después voy a pasar a explicar qué significa, al quitarte la movilidad, congelarte la movilidad, ese 82% en el tiempo se transforma a lo mejor en un 20, un 30%. Claro. De lo que está ganando el activo. Entonces esto le está ocurriendo a todos, por eso los jóvenes que llegan a la edad jubilatoria no se quieren jubilar. Y por eso los jóvenes no tienen posibilidad de conseguir empleo, porque aquellos que deberían dejar, porque es toda una rueda, Sí, que claro. deberían dejar su tarea, su trabajo para que venga un joven y ocupe ese lugar, no pueden hacerlo porque los que están trabajando se niegan a jubilarse. Hoy hay porque menos precisan. jubilados que antes, entonces. No, hay más jubilados. ¿Por qué? Porque tiende a envejecer la sociedad. El problema es que lo que se ha precarizado aquí es el trabajo. Porque se ha admitido desde el Estado, donde nunca se debió haber admitido, la precarización laboral y la violación de los derechos y obligaciones que tienen los empleadores en hacer los aportes correspondientes al hombre de trabajo. Se profundizó en los 90 y que después ya se hizo costumbre. Hoy en día hay empleados en el Estado que están precarizados. El Estado paga en negro. Entonces cuando vos tenés dirigentes sindicales, y acá voy a hacer una crítica a los dirigentes sindicales también, dirigentes sindicales que admiten el pago en negro, como el ticket canasta, como sumas no remunerativas. ¿Qué es eso? Si la ley de contrato de trabajo lo dice claramente, todo lo que el trabajador percibe en dinero o especia hacia salario. Entonces, ¿por qué se admite y no se tiene como con descuento jubilatorio aquellas, como te dije recién, aquellos pagos que se hacen, diríamos, por izquierda, como el ticket canasta? 18 años tardó el abogado Recalde, diputado del Frente para la Victoria, en darse cuenta, 18 años en darse cuenta que el ticket canasta era un pago en negro. ¿Todavía se sigue pagando con ticket? No, ahora no, porque hubo una ley que ya... Que, pero no lo hizo el gobierno ni lo hicieron la Cámara de Diputados. ¿Saben quién lo hizo? La justicia. Porque la justicia declaró la inconstitucionalidad, mejor dicho, no declaró la inconstitucionalidad. La justicia dijo que el ANSES debía tomar esos pagos como pagos con aportes. Por lo tanto, esos tickets canasta deberían ser calculados en el haber inicial del trabajador. Si a vos te están pagando el 25% del ticket canasta, que es dinero en efectivo porque vos ese ticket vas al supermercado, sí, lo cambiás. Y lo cambiás por mercadería, eso es dinero que a vos te entra, es salario de bolsillo. Entonces, ¿cómo pueden decir que eso no debe sufrir descuento jubilatorio? Si a vos fijate, si vos ganás 10.000, vamos a poner 10.000, 2.500 de ticket canasta, 7.500. Cuando vos te vas a jubilar, tus aportes fueron de 7.500, y ahí te dan el 50%, vos ganás 3.700. De 10.000 que tenías como ingreso a 3.700, hay una gran diferencia. ¿Te deteriora tu calidad de vida o no? Sí, por supuesto, Entonces, no hay dudas. Y esto es lo que yo peleo y lo que cuestioné, por supuesto, solitario, es una lucha muy difícil, muy desigual, pero tengo la satisfacción que en estas elecciones todos los candidatos a presidente hablaron, muchos de ellos sin saber lo que significa, del 82%, muchos de ellos hablaron de la movilidad, de arreglar toda la situación. Bueno, quiere decir que sirvió para algo los 10 años de radio que hice, educando al soberano, educando al pueblo, porque el pueblo le pasa esto porque no tiene conocimiento perfecto de lo que es el derecho a la seguridad social. Un filósofo alemán, Rudolf von Jhering, un filósofo alemán sobre el derecho. Y él decía, no tendrá derecho a libertad ni vida quien no sale a conquistarla con su lucha cada día. El derecho
es una lucha permanente que hay entre el que lo tiene y es de él, y el que se lo quiere arrebatar. Esa lucha es permanente. Entonces, dice, hay una contradicción, porque la paz es el resultado de la lucha. En la paz, ¿por qué? Porque cuando vos recuperaste lo tuyo, se terminó la lucha y reina la paz, porque vos ya tenés lo que es tuyo. Pero también te dice, y el que logró reconquistar el derecho, debe prepararse para defenderlo, porque aquel que se lo quiso arrebatar o que lo tuvo por un momento en su poder, va a querer volver a arrebatárselo. Mira, la opinión de Melconian, puedo coincidir a medias, porque lo que él dice es cierto, se han dado una gran cantidad de jubilaciones, se han otorgado una gran cantidad de jubilaciones de gente que no había aportado. Me parece muy bien de que esto ocurra, porque no se puede dejar desamparada a las personas. Por un lado, estoy de acuerdo con él, pero lo que no puedo estar de acuerdo es que se violen las leyes. Vos fíjate que la ley 24241, que fue sancionada el 23 de septiembre de 1993 y promulgada parcialmente en octubre 13 de 1993, y que tiene plena vigencia, es una ley que hace a la previsión social. El artículo 187 de esta ley dice lo siguiente: financiamiento de prestaciones no contributivas, que son las jubilaciones que otorgó el gobierno, a las cuales se refiere Melconian. Y dice, artículo 187, a partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se tendrá con fondos de rentas generales. Es decir, que se está violando la ley porque se está utilizando el dinero, que es para pagarle a los jubilados, y se están dando jubilaciones con un dinero que está para otra cosa, mientras que rentas generales debería ser quien paga esas jubilaciones. Entonces, ahí está la distorsión. Cuando el dinero otorga jubilaciones con aportes parciales o sin aportes, yo pregunto, ¿no debería someterse al artículo 187 de la ley que aún tiene vigencia? ¿No debería tomar el dinero de rentas generales? Entonces acá cabe la pregunta, ¿qué hace con el dinero de rentas generales si no cumple con la ley para lo que está ese dinero? Entonces yo lo que cuestiono desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, que cuando se recuperan el dinero de las AFJP, se hace a través de la ley 26425, ahí se unifica nuevamente, porque primero descubrieron que el sistema era malo. Le dieron a los amigos de Cavallo, a través de los bancos, el manejo de la recaudación previsional. Y de allí quedaba el 30% de gasto administrativo, es decir, que vos aportabas 1.300, quedaba para la FJP, que FJP era una empresita creada por un banco, cuyo banco no tenía ninguna responsabilidad. La responsabilidad era la FJP, desaparecía y chao. El artículo 8 de esa ley dice así: la totalidad de los recursos únicamente que se recuperaban, ¿no? El dinero que se recuperaba, la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino. Es decir, que todo el dinero que ingresó debería ser utilizado únicamente para eso. Y no se puede usar para otra cosa, aunque sea muchísimo dinero el que ingrese. Exacto. ¿Y para qué se usó? Fútbol para todos, préstamos para vivienda, y a vos que tenés tu viejo que se está muriendo de hambre, y dice, no tenemos plata. Rubén, nos estuviste explicando acerca del 82% móvil. ¿Se puede pagar? Sí, si acá se administrara esto honestamente, claro que se podría pagar, porque entonces ya no tendría las miles de jubilaciones o millones de jubilaciones que se dieron, que saldría el dinero de las cajas de los aportes, de los aportantes. Primero, les voy a dar una primicia que la he dado muchas veces, pero parece que mucha gente lo ignora. A ver. La ley 23966 de la reforma del Estado obligaba
a que el Estado, a que las empresas concesionarias y aquellas que empresas que eran vendidas, como YPF, como Segua, como Altos Hornos Zapla, como Somisa, como Aerolíneas, tenían la obligación, los compradores o los, digamos, concesionarios, ferrocarriles entre ellos, de depositar un 30% del ingreso bruto, digamos, el 30% de lo que ellos estaban invirtiendo, en una cuenta en el Banco Nación abierta para los fondos previsionales. No hubo un solo aporte. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Nunca lo aportaron. La ley tiene todavía vigencia. Se siguen haciendo concesiones y se sigue vendiendo cosas. Y no se aporta. Yo pregunto, ¿por qué el ANSES no reclama esa deuda? Si realmente es una deuda que tienen con el pueblo argentino y con los jubilados. El ANSES, que es el beneficiario, que ANSES es un organismo, pero el ANSES son los jubilados. El jubilado es rico en inversiones. Tiene inversiones en bonos, en préstamos para vivienda, tiene inversiones en bonos dólares, que cada vez que necesitan y hay una crisis se los mandan a vender para bajar el valor del dólar blue, perjudicando a las cajas. Tiene inversiones en acciones. Es decir, que el jubilado es millonario, es rico, tiene mucha plata, tiene inversiones multimillonarias, pero resulta que en la mesa diaria no puede poner una taza de mate cocido porque no le alcanza. Yo te voy a ser claro, soy un poco gnóstico en el tema este. ¿Sabe por qué? Porque acá cambiaron todos los gobiernos y la política nunca cambió. Todos trabajaron para lo mismo. Y es más, los candidatos, Rothschild, que es un gran financista internacional, la banca Rothschild es una de las más grandes del mundo, dijo en su momento en Estados Unidos, déjenlos que voten. Total, los dirigentes los ponemos nosotros. Aquí hace pocos días, en el hotel Alvear, Palace Hotel, se reunieron la comisión, el CFR argentino. El CFR, el Council Foreign Relations de los Estados Unidos, tiene una colateral que aquí funciona y todos los años se reúne. Allí estuvieron todos los candidatos rindiendo examen. Y de allí salen los presidentes. El Consejo Mundial de Comercio. Es decir, que ya se sabe quién sería. Que gane quien gane, no hay cambios. Bien. Si no, fíjense, los asesores de los equipos económicos de cada candidato han pasado por todos los gobiernos que llevaron a este desastre. Agarren los nombres, analícenlo y muchos de ellos pertenecen al Fondo Monetario Internacional. El caso de Blecher, que tiene la ciudadanía israelí, británica, fue presidente del Banco Británico, fue presidente del Banco de Israel, y hoy fue acá también junto a Cavallo, cuando el proceso militar, y estuvieron todos cumpliendo misiones. Ficción en la ciudad. AM810, Radio Federal.